con sus palmas al Señor. Dele en este momento rinda ante Él su alabanza, porque Él es digno, Él es merecedor de ella. Nos gozamos en el Señor por todas las cosas que Él hace, por todo lo que Él permite. Y podemos darnos cuenta día a día que su fidelidad siempre está presente, siempre estará latente en cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a los que nos están visitando el día de hoy. Para nosotros es grato poder verles y tenerles acá en Casa Sesbi. Y aquellos que nos están mirando por medio de las redes sociales, bendiciones. Los que se conectan por primera vez, deseamos que la gracia del Señor pueda sobreabundar en cada uno de ustedes y que el Señor pueda edificar cada una de sus vidas. Hemos creído que el Señor nos ha establecido en este lugar específicamente para bendecir a multitudes y que hoy podemos ver resultados no tan solo acá internamente en casa, sino fuera de casa, como muchas vidas, muchas personas han sido bendecidas de una manera especial. Quiero hablar sobre una historia que me fascinó, me encantó. Tengo aproximadamente 2 semanas pensando en la historia, analizando un poco la temática y el Señor ha podido ministrar a mi vida y yo sé que de la misma manera el Señor pueda ministrar o puede ministrar a cada uno de ustedes. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Hay una historia sobre Jairo, su hija y la mujer del flujo de sangre. Quiero narrarla, sabes que muy poco leo al caletre, pero quiero hacer una narrativa sobre la historia. De niño me gustaba mucho una canción de Roberto Orellana que relataba la historia de Jairo y no había entendido quizás en plenitud algunas cosas, como cuando ya Dios quiere hablarle a uno, cuando Dios ya quiere transmitirte un mensaje o decirte algo particular. Nos da esa luz, ese entendimiento de la palabra para uno poder entenderla. Y usted podrá leer y se va a dar cuenta en el trayecto de su vida, que usted podrá leer y usted podrá pasar por algunos pasajes de las Escrituras, válgame la redundancia, escudriñar algunas porciones de la Biblia, hasta el momento en el que Dios le quiere hablar algo particular y lo detiene en esa porción bíblica y decimos comúnmente, no lo había entendido de esta manera o no había visto esto que estaba acá escondido. Entonces, eso pasa cuando el Señor quiere hablarnos. Podemos pasar por pasajes bíblicos durante todas nuestras vidas, pero cuando Dios te quiere dar un mensaje a ti, Dios hace que tu mirada y tu corazón se detenga por un momento en esa palabra y puedas entenderla. Entonces quiero tratar de ir despacio para que podamos analizar un poco lo que es todo el panorama que se estaba viviendo. Desde un principio, cuando leemos esta porción de las Escrituras, vemos que un hombre principal, así lo llama la Biblia, principal de la sinagoga llamado Jairo, en un momento comienza a sufrir una problemática familiar. El versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Miren algo, el ser principal de una sinagoga daba a relacionar de que este hombre tenía un cargo, una jerarquía interna en las sinagogas de los judíos. O sea que tenía un rango dentro del ámbito religioso de la época. Y el que él viniera a postrarse ante los pies de Jesús, para él podía ser una vergüenza y un reconocimiento a la autoridad que poseía el maestro. O sea que él en esa ocasión estaba, por causa de su problemática, estaba reconociendo la autoridad del maestro, porque dentro del ámbito ideológico que él manejaba, no había solución para su problema, no había solución para lo que él estaba viviendo. Y si podemos analizar un poco más allá, dice que la hija de este hombre llamado Jairo estaba agonizando en cama.
estaba en aquel lugar quizás con problemáticas. Él no sabía qué hacer. ¿Cuántos de los que hoy estamos en este sitio no nos desesperamos sabiendo que un hijo está padeciendo algo, que un hijo está sufriendo, que un hijo está haciendo algo dentro del ámbito de su vida que no está correcto? Creo que todos los que estamos acá sufrimos por nuestros hijos, padecemos ese sentimiento y ese dolor cuando sabemos que uno de nuestros hijos está haciendo algo incorrecto o está sufriendo una enfermedad la cual no está a nuestro alcance poder solucionarla. Este hombre, por un momento determinado en su vida, se encontraba entre la espada y la pared, entre la religión que él predominaba dentro de lo que era el ámbito personal y entre saber que Jesús tenía la solución a su problemática y que Jesús estaba siendo criticado dentro de las sinagogas, dentro del área judía, que a Jesús lo tenían como un falso, que a Jesús lo tenían como un hombre que traía una doctrina diferente, a Jesús lo tenían como un personaje que estaba fuera de los ámbitos ideológicos de la época. Y este hombre, como principal de las sinagogas, tenía que guardar las apariencias, tenía que guardar aquella apariencia de decir: es que soy principal, no me puedo acercar, no puedo hablar con él, no puedo hacer nada. Pero vuelvo a repetir, se consiguió entre la espada y la pared. Se consiguió en que en el ámbito religioso en el que él estaba, no podía conseguir un milagro para su hija. No podía conseguir un milagro para la persona que quizás él más amaba en el ámbito humano. Y de repente se entera de que Jesús podía hacer milagros. ¿Y qué pasa en el momento que nos conseguimos nosotros entre la espada y la pared? ¿Qué pasa cuando el Señor nos encierra? ¿Qué pasa cuando el Señor nos mete en un embudo? ¿Qué pasa cuando el Señor nos coloca en etapas decisivas, en etapas de decisiones? ¿Qué pasa? Nos toca a nosotros buscar la solución y nos toca a nosotros decidir por lo más conveniente. Y este hombre, despojándose de su ámbito religioso, despojándose de su ámbito ideológico, comenzó a buscar en dónde estaba Jesús y se postra ante él. Algo que no podía ser un hombre principal de sinagoga, porque al postrarse está reconociendo la autoridad, el gobierno, el dominio que tenía la persona que estaba delante de él. La postración ante otra persona es rendimiento. La postración ante otra persona es: declaro que eres mayor que yo, declaro que conoces más que yo, declaro que tienes autoridad mayor que la que yo tengo. Este hombre tuvo que apartar el ámbito ideológico que lo gobernaba y rendirse ante el Señor por causa de su hija. Pero me impresiona algo aparte de todo este asunto, que su hija, dice la Biblia, que tenía 12 años de edad. Esta niña tenía 12 años. No se le olvide la edad de la niña, no pase por alto la edad de la niña. Porque cuando hablamos de 12 años, nosotros nos damos cuenta que no es toda una vida. 12 años apenas todavía está comenzando a vivir. 12 años está experimentando quizás algunas cosas nuevas. Todavía no ha salido completamente a los ámbitos de vida. No ha conocido completamente lo que es la sociedad, la comunidad. Está viviendo una infancia todavía. Está en lo que llamamos nosotros la preadolescencia. Todavía no ha llegado a su juventud. Todavía no ha vivido vida. No ha recorrido mundo. Yo estoy más que seguro que si su hija está entre la vida y la muerte, usted dice: yo ya viví, yo ya conocí, yo ya disfruté, doy mi vida por ella o doy mi vida por él. Damos la vida por nuestros hijos. ¿Por causa de qué? Por causa de que ya nosotros recorrimos, conocimos, vivimos, disfrutamos. ¿Y qué queremos nosotros con nuestros hijos? Que ellos puedan también disfrutar. Pero la historia no llega allí, porque aquí conseguimos una especie de emparedado bíblico, una especie de sándwich bíblico, o como le diríamos para que pudiéramos entender. Ahí se colocó una tortilla encima de otra tortilla, pero el relleno, hay algo ahí de relleno, porque en ninguna quesadilla se deja sin relleno, ¿verdad que no?
le tenemos que echar algo a la mitad para podernos las comer. Y aparece dentro de la historia algo muy similar, porque se hace un paréntesis entre lo que está sucediendo en la vida de Jairo, se hace un paréntesis entre lo que está pasando en la vida de este hombre y se abre otro ámbito donde una mujer con flujo de sangre estaba sufriendo. Es que no sabe cuántos años tenía esta mujer sufriendo. 12 años de sufrimiento. Los mismos años que tenía la hija de Jairo. El paréntesis se abre y entra paralelo a lo que está pasando. Yo quiero que usted se imagine, Jesús va caminando, una multitud se está acercando porque están reconociendo al maestro. Jairo se postra ante el maestro y postrándose ante el maestro le suplica, le ruega, le dice: maestro, maestro, mi hija está enferma, necesito que vayas y le sane, necesito que te acerques a mi hija, yo sé que tú tienes el poder. Y el maestro le dice: tranquilo, Jairo, vamos a tu casa. La multitud golpeando ahí a Jesús, la multitud cayendo alrededor del maestro, y de repente el maestro se para y dice: hey, alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y de repente los discípulos se miran entre sí y dicen: pero maestro, tal vez con sarcasmo, tal vez con pensamientos locos, dice: maestro, la multitud te está golpeando, la multitud está aglomerada en tu contorno. ¿Cómo tú vas a decir que alguien te tocó si todos te están tocando? Y el maestro dice: ustedes no me están entendiendo, ustedes no comprenden el vocablo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que alguien me tocó con fe, alguien hizo algo en mi contorno porque hubo un poder, hay una virtud que salió de mí, y eso no lo ha hecho la multitud que me está tocando, eso lo hizo alguien particular. Porque la Biblia dice que esta mujer, temblando, con miedo, viendo que ya había sido descubierta, porque no era fácil, hermano, lo que esta mujer estaba viviendo durante 12 años. La historia de esta mujer no narra su nombre, pero dice que esta mujer gastó todos sus bienes en médicos, en curanderos, en personas que pudieran solucionar sus problemas. Y durante 12 años visitaban médicos tras médicos, personas tras personas, y ninguno le daba solución. Esta mujer durante 12 años vivió con la problemática de un flujo de sangre. Y quizás hoy no entendemos nosotros. Usted dirá: ok, es una menstruación continua. Eso era su flujo de sangre. Tenía una menstruación continua, no se le quitaba la menstruación. Esta mujer estaba viviendo un sufrimiento. Pero ¿sabe usted? Culturalmente, el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 19 en adelante, del 19 al 33, quiero que se lo lleve para que usted lo lea. Yo se lo voy a narrar nada más. Le voy a decir por encima lo que dice Levítico 15, 19 al 23. Ahí hay unas reglas establecidas por Dios en la ley. Escúchelo, en la ley. La regla era que si una mujer tenía flujo de sangre o menstruación, la mujer era 7 días inmunda. Todo lo que la mujer tocara se hacía inmundo. Donde la mujer dormía era inmundo. Y si cualquier persona tocaba la silla donde la mujer se sentó, esa persona se hacía inmunda. Nadie podía acercarse a esa mujer durante el tiempo del flujo de sangre. Nadie podía tocar a esa persona. El que tocara a la persona se hacía inmundo. Miren la magnitud de todo este asunto. El pensamiento o la cultura, la ideología del tiempo era que esa mujer era una mujer inmunda. Esta mujer no tenía 7 días de inmundicia. Esta mujer no tenía 7 días de reprobio, ni de ser criticada, ni de ser alejada por la familia. Esta mujer tenía 12 años en la que estaba viviendo un oprobio continuo. Hermano, yo estoy más que seguro que esta mujer estaba sufriendo durante mucho tiempo. El que a usted lo agarren y durante un año entero lo critiquen y lo murmuren, se vuelve loco. Dígame usted si no.
Si alguien lo señala cotidianamente y lo juzga cotidianamente durante un año, usted se vuelve loco. El motivo es que no soportamos las críticas, no soportamos los dolores. Imagínese una enfermedad. A veces tenemos un dolor de cabeza por media hora y estamos mal. Las mujeres sufren en su menstruación un tiempo de dolor de vientre y a veces ni lo soportan, algunas que no lo soportan, otras que sí pueden soportar su dolor de vientre, pero son dolores horribles. Un dolor de hueso durante un día, cuando nos da una gripe de 5, 4 días, ya andamos mal, hermano. Nos muestran un piquete y lloramos. 12 años una mujer sufriendo. No tan solo, y es aquí donde quiero enfocarme un poco más. No era tan solo el sufrimiento del flujo de sangre. No era tan solo el sufrimiento de que había gastado toda su economía, todos sus bienes en la enfermedad que poseía. No era tan solo eso, era la crítica. Era que no podía, escúchelo, no podía tocar a nadie. Si tenía hijos, no los podía abrazar. Si tenía esposo, no lo podía tocar. La gente tenía que identificarla en la calle porque cuando ella caminaba por un sitio, todos tenían que separarse de ese sitio. E incluso las personas que sufrían de flujo de sangre, si tocaban una vasija, en este caso podríamos decir un jarrón, una jarra que fuera de vidrio, tenían que quebrarla. Era tanto el extremo de lo que estaba pasando en la vida de aquella mujer, que quizás con mis palabras o con los conceptos que yo pueda darle en esta hora, no puedo expresar la magnitud del dolor y del sufrimiento que estaba viviendo aquella persona. Y por un momento se encuentra en una multitud. Ella no podía tocar a nadie, entiéndame esta parte, ella no podía tocar a nadie. La multitud estaba allí y ella decía dentro de su corazón, no lo dijo a nadie, no se lo habló a otra persona, ella lo decía dentro de sí, si tan solo yo toco, si tan solo tocara el borde del manto, no lo voy a tocar a él, no lo voy a abrazar a él, pero aunque sea yo pueda tocar el borde del manto, que pase por mi lado, yo extiendo mi mano y lo toco, yo sé que voy a ser sanada. Tenía fe y tenía convicción. Ella estaba buscando y lo que no pudo pagar con dinero, solamente la fe lo cubrió. Lo que el dinero no pudo hacer, lo que la economía de esta mujer durante 12 años no pudo hacer, lo hizo la creencia en Cristo. Lo hizo lo que ella estaba creyendo acerca del Maestro, acerca de Jesús. Y en ese momento específico, en aquel momento principal, cuando el Maestro pasa, ella logra extender su manto y toca una de las tiras que tendían del manto del Maestro, y es ahí cuando Jesús se para y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue el que me tocó? Maestro, es la multitud que te aprieta, es la multitud que está alrededor tuyo, y tú me dices ahora con toda esta gente que ¿quién te ha tocado? No me entienden, hay poder que salió de mí, alguien me tocó sobrenaturalmente. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita saber que cuando se le busca a Dios, creer que le hay, creer que Él está allí. No buscamos a Dios por casualidades ni porque queremos pertenecer a un grupo dogmático religioso, a un grupo evangélico, no. Buscamos a Dios porque creemos que existe, que es real. Y si creemos que Él está vivo, tu problema se tiene que acabar. Tu situación difícil tiene que terminar. Las situaciones que se presentan tienen que concluir, porque yo no creo en un Dios muerto. Yo no creo en un Dios que no hace milagros. Yo no creo en un Dios que quedó en la cruz. No, creo que resucitó, que al tercer día se levantó y que todavía está vigente la mano para hacer milagros dentro de nuestras vidas. Eso lo creo, eso yo lo sé, eso está firme en mi corazón. Y eso es lo que necesita la iglesia, saber que si tan solo tocamos el manto del Señor, si tan solo tuviéramos un poquito de fe, Dios va a hacer milagros poderosos. Cuando esta mujer escucha al Maestro decirle a la multitud: ¿quién me tocó?
Yo me imagino que esta mujer dijo, ya me descubrieron. Hice algo ilegal. Hice algo que no es legítimo. Hice algo que no es correcto. Hice algo que no está bien. He tocado a un hombre en su manto y lo he hecho inmundo. Porque vuelvo a repetir, todo lo que esa mujer tocara era inmundo. Y dice la ley, dice que si la mujer tocaba a alguien, ese alguien tenía que lavar toda su ropa, bañarse y esperar hasta la noche sin tocar absolutamente nada para poder ser purificado. Era terrible la ley. Les dije la semana pasada, cuando la ley inició, murieron 3,000 personas. Cuando la gracia inició, hubieron 3,000 salvos. Un paralelo de 3,000 personas muertas porque Moisés quebró la tabla, la tierra se abrió y se fueron toditos, completitos, con todo y ropa. Muertos, 3,000. Pero cuando hubo el primer sermón de gracia por la boca de Pedro, 3,000 personas llegaron a los pies del maestro. Entonces la ley representa simplemente conocimiento de pecado, pero no le da solución. ¿Y qué es lo que estaba pasando acá? Aquí había en el corazón de esta mujer un reconocimiento de una situación y de un ámbito el cual estaba oprimiendo, pero no había solución para ella. Cristo es la representación viva, eficaz de la gracia. Y cuando esta mujer rompe con el pensamiento cultural de la ley y toca la gracia, es sanada. Cuando esta mujer rompe con el pensamiento cultural de las ideologías del tiempo y mira a Cristo y dice, necesito tocarlo, si tan solo lo toco. ¿Usted cree que ella estaba preocupada por hacerlo inmundo? No, ella estaba preocupada por ser sanada. Pero cuando se haya descubierta, esta mujer temblando, dice la Biblia. Ella sabía que ya había ocurrido el milagro. Ella sabía que había sido sanada. Ella sabía lo que había pasado. Pero en aquel momento Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Jesús no estaba buscando un juicio. Jesús no estaba buscando una condena. Me tocó una mujer inmunda, necesito que la traigan porque hay que apedrearla. No. Jesús estaba buscando a la persona porque sabía lo que ella había sufrido. Y por primera vez sus oídos durante mucho tiempo escucha la voz del maestro porque se acerca y dice, Señor, fui yo la que te tocó, yo fui la que te tocó. Yo fui la que cometí el error de hacerlo durante un periodo de problemas, de situaciones difíciles. Y por primera vez sus oídos escuchan una palabra que no había escuchado durante mucho tiempo. Le dice, hija. Porque nadie le había dicho hija. Y aquí hay un paralelismo. Porque la primera historia era la hija de Jairo. Y la segunda historia era una mujer ignorada que nunca se le había dicho hija. Que por su problemática nadie le había tomado afecto. Nadie le había dado cariño, nadie le había dado amor. Que por la problemática que tenía todo el mundo le huía, todo el mundo le corría. Nadie quería abrazarla. Y por primera vez alguien le llama hija. Y decirle hija es que yo te acepto a ti tal cual como tú eres. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado. Yo le digo, por mi fe. No, tu fe, muchacha. Hija mía, tú has sido sanada por lo que hiciste. Y le dice, ven paz. No había tenido paz. Y por primera vez le dice, porque cada palabra cobra sentido. Cada frase que el Señor nos habla cobra sentido en nuestras vidas cuando estamos en el sufrimiento. Mire, cuando usted no tiene paz y el Señor opera un milagro, usted entonces sabe valorar la paz. ¿Sí o no? Un ejemplo. Cuando usted estaba o está bajo una enfermedad, no hay tranquilidad. No hay en nuestros corazones esa seguridad, esa tranquilidad,
ese pensamiento. Pero cuando ya salimos de aquella gravedad, cuando ya salimos de aquella situación difícil, cuando ya salimos de aquel problema, entonces decimos, estoy tranquilo, ya los exámenes están negativos. Yo podría preguntarle a Martita, ¿cómo se sintió cuando el examen o el médico le dijo, ya no tienes cáncer? Marta, ya no tienes cáncer, ya fuiste sanada. Ahí ella sintió paz, pero no cualquier paz. Porque yo estoy seguro que cuando a usted le dan una noticia como esta, y siempre lo he dicho, siempre, y lo mantengo todavía, es fácil acercarse a alguien y decirle, tranquilo, ten paz, Dios te va a solucionar el problema, Dios te va a sacar de esa situación. Entonces, no es fácil, pero cuando tú estás en el problema, es difícil tú confesarlo. Recuerdo la historia de una pastora que se le quedó su hijo, porque es de esos hijos que son tremendos. Y meto a las pastoras porque no está aquí la pastora. Pero no fue ella, fue otra pastora. Que se quedó su hijo encerrado en la cajuela, en la maletera del carro. Y entonces cuando se queda encerrado, alguien le dice, pastora, su hijo se quedó encerrado y comienza a gritar, ¡ay, mi hijo! Está encerrado mi hijo en la maletera del carro. Y comienza a llorar, abran el carro. Mi hijo, y grita, pero desesperada. Y alguien se acerca por detrás y le dice, pastora, su hijo está allá en la cocina. Es el hijo de otra hermana. Hermanos, todos en calma, quietos, tranquilos, no, vamos a acudir con quietud, porque no es tu hijo. Ya supiste que no era el tuyo. ¿Me explico? Cuando el problema es mío me desespero, pero cuando el problema es de otro mandamos yo no sé por qué no tienen fe. Yo no sé por qué no tienen paciencia. Yo no sé por qué no tienen esperanza. Y esto es en todos los ámbitos, hermano. Usted me puede ver a mí acá parado dándole una palabra, pero si paso por una situación difícil, de repente me voy a desesperar. Y muchos van a decir, pero ¿por qué no vive lo que predica? Porque es lo primero que sale por nuestros labios. Claro, como usted no está pasando por esa situación, usted fácil va a criticar y va a juzgar a cualquiera. Cualquiera lo va a condenar, cualquiera lo va a criticar, cualquiera lo va a juzgar, porque no está en su zapato. Pero en el día que se coloquen en sus zapatos van a entender. Y esto es lo que quiero darles a entender con el maestro. El maestro ya había estado en los zapatos de aquella mujer. Ya sabía lo que había sufrido. El maestro sabía que eran 12 años. Por eso el maestro cuando la mira no la juzga, no la llamó para condenarla, no la llamó para señalarla, no la llamó para hacer un juicio sobre ella. La llamó para llamarla hija y decirle que sus pecados habían sido perdonados y que el milagro ya estaba hecho. Cuando el Señor nos habla, no nos habla para condenarnos. Él sabe lo que sufres, Él sabe lo que padeces, Él sabe lo que estás viviendo. Y lo único que te está pidiendo el Señor es que lo toques. Señor, pero que es prohibido tocarte. Era prohibido en la ley, pero en la gracia. Y era lo que el Señor estaba tratando de transmitir. Pero en aquel momento tan glorioso, donde se dan cuenta que la mujer es perdonada, alguien se acerca y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Imagínense, mientras había algarabía por un lado, mientras que 12 años de sufrimiento estaban concluyendo, una niña de 12 años estaba muriendo. Una niña de 12 años no resistió y no logró esperar al maestro. Y Jairo, escuchando aquello, se entristece, porque dígame usted, si no se entristece con una noticia como esta, tendría que tener corazón de piedra para saber que un familiar, y específicamente un hijo, acaba de fallecer y no entristecerse. Y le dicen, Jairo, ya no molestes a Jesús. Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús, sabiendo la noticia, se voltea y le dice, Jairo, tranquilo, tu hija no ha muerto, tan solo duerme, está dormida.
Y llega a aquel lugar y le dicen a Jairo, ¿por qué trajiste al maestro? La esposa se acerca, quizás la familia se acerca y le dice, ¿ya para qué lo traíste? Sufriste el oprobio, la vergüenza, sufriste todo, despojaste tu posición jerárquica en la iglesia en la que estaba para postrarte ante el maestro y de nada sirvió. ¿Usted cree que el Señor no valora los sacrificios? ¿Usted cree que el Señor no valora lo que las personas hacen? Dios toma en cuenta lo mínimo que hacemos nosotros. Y este hombre no estaba haciendo cualquier cosa. Este hombre se estaba despojando de su grandeza, de su rango, de su cargo, de lo que él era y de lo que él tenía. Se postró ante el maestro y vio cómo el maestro hizo milagros. Pero por un momento los siervos que vinieron le dijeron, no lo molestes, tu hija murió. Jesús insistió y dijo, no ha muerto, tan solo duerme, vamos hasta allá. Y cuando estaba allá, la esposa tal vez le dice, fue inútil tu sacrificio. Fue inútil lo que tú estás haciendo. Ya la niña murió. Y el maestro vuelve en público. Le dice, he dicho que no ha muerto. Tan solo está dormida. Y dice la Biblia que la gente se burlaba porque sabían la realidad del asunto. Sí había muerto. Pero una cosa es lo que la gente dice, hermano. Una cosa es lo que la gente declara de tu vida. Una cosa es lo que la gente ha dicho, ha hablado o ha pensado de ti. Y otra cosa es lo que el maestro diga. Porque la gente puede decir que eres un caso perdido. La gente puede decir que eres un fracasado o una fracasada. La gente puede decir que eres un inservible, que no puedes, que no tienes, que no sabes. Puede decir mil y una cosa. Pero cuando el maestro dice, a mí me funciona, a mí tú me sirves, a mí tú me agradas, a mí tú me vas a dar lo mejor, aunque digan la gente que no. Lo que vale en este asunto es lo que el maestro diga y no lo que los demás digan. Por eso el maestro entra en el cuarto, en la habitación, y ve a todos los incrédulos allí, a los que se estaban riendo en el corazón diciendo, este está loco, dice que está viva, que está durmiendo, cuando ni signos vitales tiene, su corazón se paralizó hace horas. El maestro dice, se van todos, sáquenlos a todos, me quedo con la niña. Y hay una frase que dice allí, Talita Cumio, le dijo, que dice, traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que el espíritu vino a la niña y se levantó. Jesús sale de la mano con la niña y le dicen, denle de comer porque tiene hambre. O sea que ni la enfermedad estaba dentro ya de ella y el espíritu había regresado para darle vida. Porque cuando el maestro hace un milagro, no lo hace a media, no la resucitó y la dejó con la enfermedad, la resucitó y le quitó cualquier enfermedad. Porque cuando el maestro hace acto de presencia, ni enfermedades ni muertes pueden estar de pie. Por eso la Biblia dice, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria, que no has podido detener al Rey de Gloria? No se puede detener al maestro. No se puede detener al milagroso, no se puede detener a aquel que ha determinado un propósito con una vida. Y aunque los milagros, y vuelvo a repetir, estaban sucediendo al contorno del maestro y se parece haber perdido la oportunidad del milagro de aquella niña, el Señor no iba a dejar que aquella niña de 12 años sufriera una vida trágica sin tener un futuro por delante. Y me llama la atención lo de los 12, porque para mí el número 12 es un número de perfección, es un número clave dentro de las Escrituras. El Señor tuvo 12 apóstoles y esos 12 apóstoles los encomendó. Pero una mujer con flujo de sangre sufriendo durante 12 años y una niña de 12 años falleciendo en ese momento, tuvo que el Señor dar a demostrar que los tiempos y las edades para Él no son dificultad, para Él no son un tropiezo, que puedes tener 12 años sufriendo, pero cuando el Señor dice hasta aquí llega, hasta aquí llega. O puedes apenas haber cumplido 12 años y comenzar, porque allí fue cuando comenzó su enfermedad.
No importa el tiempo, pudieron haber sido una semana, 2 días de enfermedad de esta niña. Pero el milagro ocurrió cuando el maestro llegó. Entendamos, el maestro siempre llega a tiempo. Podríamos decir, pero es que llegó después que se murió. Pero es que llegó después de 12 años de la mujer haber sufrido flujo de sangre. Sí, pero el tiempo correcto fue cuando él llegó en la vida de la niña y en la vida de la mujer adulta. No se sabe el nombre de ninguna de las dos. No se sabe más nada de ella después de allí. Pero del maestro sí sabemos que es hacedor de milagro en todos los tiempos. Así que aquí el principal, el bueno y al que debemos recordar por siempre es al que hace milagros. Y si él lo hizo en tiempos pasados, lo seguirá haciendo en tiempos presentes. Dios nunca ha cambiado y seguirá haciendo milagros. Concluyo con esto. Cada uno de nosotros tenemos culturas, ideologías que establecen parámetros y conductas. Vuelvo a repetirlo. Tenemos culturas e ideologías que establecen en nosotros parámetros y conductas que a veces nos encierran y nos enfrascan. Pero hasta que no rompamos con cualquier cultura que esté en contra de lo que Dios ha determinado en nuestras vidas, no podremos avanzar. Esta mujer tenía una cultura ya mental establecida. No podía tocar a nadie. No podía acercarse a nadie. Nadie que llegara a su casa podía dormir, ni en su habitación, ni en su cuarto, ni en su cama. Es más, esta mujer tenía que vivir sola. Pero ella rompió con la cultura establecida del tiempo y reconoció al maestro y logró tocar. Necesitamos romper culturalmente. Y usted me dirá, pero pastor, ¿con qué? Analice qué le evita que usted crezca, qué le evita que usted surja. Y para eso necesitamos profundizar lo que las Escrituras nos enseñan. Yo podría seguir hablándoles de las cosas que nos evitan, y de las cosas, pero no es la función, no es el tiempo adecuado. Necesitamos quizás mucho más tiempo para entender todo el panorama completo. Por eso mi insistencia siempre de los martes, que usted venga y se eduque aquí en Casa Sesbi con los estudios que estamos dando y que usted aprenda. Pero por ahora, quédese con el pensamiento de que hay que romper culturalmente con cualquier ideología que evita mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. Hay gente que, y voy a poner un panorama simplemente superficial, hay gente que el arbolito de Navidad es un paradigma, es del diablo, hermano. No hay que poner arbolito ni en las iglesias, y no tenemos hoy arbolito porque no lo hemos puesto, pero si no lo pusiéramos como ejemplo hoy. Pero hay gente que el paradigma mental dice que el arbolito de Navidad es satánico, diabólico, y no lo ponen en la casa. Que las lámparas y las luces es diabólica y es satánica, y no lo ponen en la casa. Pero tienen una cultura de otras cosas, donde no pasan por debajo de la escalera porque es pecado, porque es malo. Es cultura, y lo hacen y lo tienen arraigado en sus corazones como una verdad absoluta. O sea, no pones un arbolito, pero le tiene miedo a pasar por debajo de una escalera. No entiendo eso. O sea, no entiendo ese tipo de cultura en un pensamiento de creyentes. No me miro en el espejo roto porque es de mala suerte. O no le paso la sal de mano a mano a otro, o no le paso una aguja porque es de mala suerte. O sea, tenemos ese tipo de paradigma grabado en nuestros corazones, pero no aceptamos el arbolito de Navidad. No entiendo, eso es lo que no entiendo dentro de los creyentes. Y es ahí donde yo tengo que romper con toda cultura que evita mi desarrollo y mi crecimiento. No, hermano, no visite los sitios, ahí venden cerveza y ahí hay muchos demonios, ahí venden cigarrillos, ahí venden esto. Usted no debería visitar un sitio. Visítelos. Usted es luz. Usted trae a Cristo por dentro y donde usted se para, hay libertad. No hay, escúcheme, no hay un lugar que usted no pueda visitar. No lo hay. Cementerio, visítelo. No, es que ahí hacen brujería. No importa, usted es luz. Donde usted llega se rompe cualquier brujería.
He ido a lugares, en Venezuela subía cotidianamente cuando podía y tenía mejor cultura para subir cerros y montañas. Me iba a subir el cerro de Loma Linda, así se llama, y lo subía y lo bajaba. Y cotidianamente a las orillas del cerro habían brujos, iban y hacían sus hechizos, amarraban cuestiones rojas con cintas moradas y metían fotos y hacían una cantidad de cosas. Y a veces yo me iba con amigos o con familiares y cuando los veía los agarraba y decían, no lo hagas, se te va a pegar algo malo. Y eso se te va a pegar algo malo es porque él tiene una ideología arraigada en el corazón sobre ese asunto. Pero si yo creo que Cristo está dentro de mí, lo que yo toque, lo que yo agarre, porque esta mujer tenía el pensamiento de que lo que ella tocara era inmundo. Y el hombre que tocara lo que ella tocó se hacía inmundo. Y eso era algo plasmado en todo el ámbito ideológico. Pero a partir de ahí esta mujer rompió. Y a causa de la ruptura con la ideología, fue sanada. Entonces, quiero despedir a los que nos miran por las redes sociales, ya se nos fue el tiempo. Deseamos que la gracia y la paz del Señor pueda estar en sus vidas. Los dejo a los que están en las redes sociales con el rompimiento de cualquier ideología. Dígame, hermana, ahora sí. ¿No? Que usted levantó la mano, pensé que